Yo quiero hacerles reflexionar sobre el papel de los extranjeros en el mercado laboral, sobre el papel que desempeñan en nuestra vida diaria, en la de todos nosotros, porque es muy probable que el compañero que se sienta a su lado en el trabajo venga de otro país, o tal vez que todas las mañanas quien te pone el café en el desayuno del bar, o el que cuida de sus hijos o de su madre enferma cuando usted no está, sea gente que viene de fuera, porque en España la población extranjera roza ya los 7 millones. En 2023 se expidieron más de 1.300.000 visados en las oficinas consulares y muchos de ellos, 3 millones, están integrados en nuestro mercado laboral y están dados de alta en la seguridad social. Pero es importante que sepamos, que seamos conscientes, y quédense con esta cifra, que España pierde 17.000 millones de euros al año y un 1,3% del PIB por la discriminación laboral y educativa de la población extranjera. Esto lo dice el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. El 48% del contenido en redes contra migrantes es violento de manera explícita. Y todo esto mientras organismos como el Banco Mundial y la Comisión Europea calculan que harán falta alrededor de 250.000 migrantes al año para sostener nuestro estado del bienestar. Así que tal vez deberíamos prestarles un poquitín de atención y cuidarles un poquitín más. Este martes entra en vigor, hoy mismo, el nuevo reglamento de extranjería que pretende regularizar a 300.000 personas al año en los próximos 3 ejercicios. Promete menos trámites, más seguridad jurídica, más protección para trabajadores y empleadores y más vías regulares. A partir de hoy todos los visados tendrán una duración mínima de 1 año, los plazos para acceder al arraigo se reducen, pasan de 3 a 2 años y se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad para personas que hayan tenido una autorización de residencia y por distintas razones la hayan perdido. Los extranjeros se ha convertido en el gran sustento del mercado laboral español y los datos apuntan a que irá más en los próximos años. Lo que ya está claro, y yo creo que es una evidencia, es que sin ellos la Seguridad Social no podría presumir de los récords de ocupación que ha registrado en los últimos meses. España cuenta en este momento con 3 millones de trabajadores extranjeros. Bueno, en el último año el número de extranjeros que cotizan ha crecido en casi 200.000 personas y el 40% de los nuevos empleos que se crean los ocupan ellos, los que vienen de fuera, los extranjeros. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son unas cifras absolutamente rotundas y que además, Estefanía, se dejan notar, miremos como miremos las estadísticas. Sí, son cifras tan rotundas como esta. Entre los menores de 35 años, la afiliación de los extranjeros es 10 puntos porcentuales superior a la de los nacionales. 10 puntos porcentuales. Su afiliación ya tiene más peso. Y esto refleja, por un lado, el problema demográfico de nuestro país, cada vez somos menos, y 2, que quienes llegan lo hacen en edad de trabajar. Tal es así que el 60% de los menores no acompañados o jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor estaban afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre, el 60%. Así que su aportación es fundamental para sostener el crecimiento, ayudan a pagar las pensiones y garantizan la viabilidad del modelo actual. Y si nos fijamos en el lugar de origen, de dónde vienen, casi el 70% proceden de países no europeos, y si nos detenemos a mirar en qué trabajan, tendemos a decir eso de, es que ellos hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Pero, Estefanía, ¿esto es así o esto también está cambiando? Esto está cambiando, pero poco a poco, porque lo que dicen los datos es que quienes vienen de fuera se ocupan principalmente en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, también en la hostelería, pero sobre todo en el hogar. Quienes nos cuidan en nuestras casas son principalmente extranjeras. El 42% de las afiliadas en el régimen especial del hogar son extranjeras. Hay dadas de alta unas 150.000, aunque las organizaciones estiman en torno a 500.000. Preguntabas si algo está cambiando y la respuesta es sí. Y especialmente es llamativo el caso de los autónomos, porque en el último año ha aumentado un 50% su participación en las ocupaciones consideradas de alto valor añadido, es decir, las relacionadas con las ciencias, la información y la comunicación. Así que llegan más trabajadores cualificados y además crean empleo. ¿Y dónde están, Estefanía, estos trabajadores? ¿Qué peso tienen en nuestra geografía? Bueno, su participación varía en función de la autonomía y de la provincia, pero
si los extranjeros representan casi el 14% del total de los afiliados en la media nacional, hay 22 provincias donde están por encima, además de Ceuta y Melilla. En Huelva, por ejemplo, suponen el 28% de los ocupados, en Almería el 24% y en Baleares el 22%. También están ayudando a fijar población en zonas como Huesca, Teruel y Soria, es decir, en la España vaciada. Lo que sí tendría otro análisis ya, Ángels, es por qué en unas tienen tanto peso, en unas provincias tienen tanto peso y en otras es prácticamente minúsculo, como en Jaén y en Córdoba, donde apenas llegan al 4%. Estefanía, gracias. A vosotros. Quédense con estos datos, porque son rotundos, claros, explícitos. Quédense con esto porque ahora vamos a entrar en un par de polémicas que tienen que ver con la política y con la gestión política de la migración, que contrastan perfectamente con esto que les estamos contando. Por ejemplo, algo que está pasando en algunos municipios de Cataluña, porque alcaldes de Junts y del PSC han empezado a aplicar medidas para dificultar el empadronamiento en sus ayuntamientos a personas en situación de precariedad, fundamentalmente a migrantes. La explicación oficial es que lo hacen para frenar las ocupaciones de viviendas y por una cuestión de orden censal. Radio Barcelona, Oriol Soler, buen día. ¿Qué tal, Àngels? Buen día. Pero las entidades sociales, Oriol, que denuncian este tipo de prácticas dicen que esta era una política de partidos ultras que ahora utilizan estos otros partidos para competir con ellos, ¿no? Para competir electoralmente con los ultras. Sí, la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social, que son las que trabajan sobre el terreno ayudando a inmigrantes a conseguir el padrón, aseguran que estas trabas para estar en el registro municipal están aumentando, pero de forma generalizada, y lo atribuyen a que muchos alcaldes quieren lucir mano dura contra la inmigración y las ocupaciones. Creen que se han consolidado las narrativas de la extrema derecha. Hi ha una realitat que és que hi ha diferents traves independentment del color polític que hi hagi. Es Kautar Lucaini, portavoz del Padrón de las Entidades Sociales, que advierte que no es una conducta que usen solo partidos de ultraderecha, sino que es independiente del color político, y señala directamente al PSC y a Junts, que suman más de 450 alcaldías en Cataluña y que también tienen líderes locales en esta línea. Veiem com augmenta en els diferents municipis l'ús de l'empadronament com a eina para expulsar invisibles. Dice que se usa el padrón como herramienta para expulsar a personas migrantes y señala directamente a los alcaldes de Junts, de Figueras, Banyoles o Olot, pero también a alcaldes socialistas de grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona como l'Hospitalet, Santa Coloma, Cornellà, Mataró o Canovelles. Esto al margen de gobiernos locales que ya son desacomplejadamente xenófobos, diríamos los sospechosos habituales como Xavier García Albiol del PP en Badalona o Sílvia Oriols de Alianza Catalana en Ripoll. No poder empadronarse no es poca cosa, porque tiene consecuencias directas sobre la vida de estas personas, porque les dificulta pedir ayudas básicas, por ejemplo. Oriol, tú nos traes 3 casos especialmente flagrantes de gente que lleva años viviendo en Cataluña y que por distintos motivos ha pasado por un calvario para poder entrar en el registro municipal en medio de una situación personal que ya es muy complicada por sí misma. Sí, por ejemplo, Omar, él vino de Gaza huyendo de las bombas israelíes y llegó a Cataluña en febrero del 2024. Desde entonces le ha pasado de todo. Uno de sus hijos ha sido asesinado, muchos de sus vecinos han huido de Palestina para buscar un lugar seguro, pero lo que no consiguió a la primera es que Mataró, una ciudad de costa a media hora de Barcelona, le inscribiera en el padrón municipal, ya que vive en las calles. Otro caso es el de Ibra, senegalés de nacimiento, estuvo 2 años viviendo en la calle y ahora ha conseguido plaza en un albergue municipal. Su principal problema es que tiene diabetes del tipo 1, necesita inyectarse insulina cada día y sufre por no tener tarjeta sanitaria. En pocos días sabrá si entra o no en el registro municipal de Mataró. Si tú no tienes padrón, tú no puedes cambiar tu vida. Si tú no tienes papeles aquí en España, tú no puedes trabajar, tú no puedes cambiar tu vida. Y el último caso, el último ejemplo de estas trabas por el padrón es Hala. Ella llegó hace 6 años desde Marruecos y le denegaban el padrón por vivir en una habitación realquilada de forma ilegal. Mucho problema para el padrón. Mucho tiempo yo esperando. Cada cita, una cita, otra cita. 3 personas que nos han pedido salir con nombres falsos quieren preservar el anonimato por miedo a represalias, una muestra de cómo de vulnerables e inseguros se sienten ante un trámite que según la ley debería ser tan sencillo como rellenar un formulario. Oriol, gracias. A vosotros. Esto en Cataluña. Déjeme que añada esta fotografía que estamos haciendo sobre la inmigración en España. Primero, como hemos hecho el mapa con los dados, y después algunas circunstancias que se dan en diferentes puntos, en este caso en Cataluña, y ahora en Euskadi, porque
que hay una polémica a partir de unas declaraciones del Lehendakari Imanol Pradales. La semana pasada Pradales se preguntó en alto, parece que quería iniciar o arrancar de esta manera una especie de reflexión. Él se preguntaba qué inmigración, de qué tipo necesita Euskadi y cuál es la que llega. Radio Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y es que además mañana en el Senado una senadora del PNV le va a preguntar al gobierno si va a reducir las plazas del futuro centro de migrantes que hay proyectado en Vitoria, que será el más grande de España. Y una cosa y la otra han llevado al Partido Socialista de Euskadi a decirle al PNV que su discurso se parece al de la caverna de Vox en materia de inmigración. Primero, la delegada del gobierno español afeaba al Lehendakari su posición sobre la inmigración que Euskadi necesita. Decir cuáles son necesarios y cuáles no en función de si tienen un diploma por Harvard. Solo queremos esos, no necesitamos a gente que cuide a nuestros mayores, que limpie nuestras calles, que trabaje en la construcción, en empleos que los vascos y las vascas no queremos. Y después Marisol Garmendia elevaba el tono con el centro de refugiados de Vitoria proyectado en una antigua clínica, un centro con 350 plazas que el PNV rechaza. Me preocupa que el Partido Nacionalista Vasco esté lanzando mensajes que están más cercanos a los mensajes de la caverna. Es decir, del Partido Popular y de Vox. En la sede del PNV no han gustado estas palabras. Fuentes yeltsales aseguran a la SER que las declaraciones son inadmisibles y que toman nota. Cuidado con los términos que se emplean porque como delegada del Gobierno de España que es, lo tomamos como un mensaje de Moncloa. Este debate llegará mañana al Senado y el viernes al Parlamento Vasco. Gonzalo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues tomemos estas dos cosas, Carlos. Primero, los datos. El peso que tienen los migrantes en la economía de este país, ya indiscutible. Además, con los datos de paro y afiliación social en la mano, a qué se dedican, qué hacen y qué porcentaje del trabajo ocupan. Y después, enfrente, el discurso político, que el de la ultraderecha ya lo sabemos, ya lo conocemos. Pero cómo, al final, el discurso de prácticamente todo el arco parlamentario, de derecha a izquierda, se impregna de un discurso contra la migración o poniendo problemas y poniendo trabas a la migración.